Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y también terapeuta de familia y pareja. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la película Hamnet. Sí, tú te preguntarás por qué me vas a estar hablando acerca de Hamnet, Marisol, si esta película ya salió hace meses. Bueno, justamente para darle el tiempo a las personas que les gusta ver este tipo de películas, darles tiempo para que la pudieran ver una y otra vez, llorar todas las veces que sea necesario, tal como lo pude hacer más de una ocasión. Y la verdad es que quise hablarles acerca de esto no solamente porque a mí me encantó la película, estoy arreglando mi confort porque ando con una alergia. Yo en todas las temporadas de este podcast he tenido alergia, pero es una cosa que yo pensé que estaba invicta, así como en el momento en que ustedes estén escuchando este video, yo sigo en Sevilla grabando esto y ya está empezando la primavera, han podado los árboles, las naranjas están todas en el piso y yo pensé que estaba invicta de esta alergia porque en Concepción, ahí en Chile, por si tú nunca me has escuchado, yo soy de Concepción, Chile, y generalmente me da alergia, pero porque sé que está mi perro. Entonces a mí, entre la rinitis alérgica y todo eso, yo siempre caigo. Pero en este contexto había estado bastante bien, no me había dado alergia en 5 meses de lo que llevo aquí, 6 meses, pero me había confiado. Y ahora parece que llega la primavera y me está dando la alergia de nuevo. Pero bueno, dicho esta breve explicación de que sí, tu psicóloga, tu terapeuta de pareja, tu terapeuta familiar tiene mucha alergia. Les voy a estar hablando acerca de esta película porque ustedes saben, a no ser que nunca me hayas escuchado, que en general a mí me gusta tocar cierto tipo de temas que tengan que ver con mi trabajo, claramente hacer cierto tipo de reflexiones. En este caso nos vamos a centrar en el ámbito de la pareja y algunos elementos de la familia porque está todo relacionado. Y también porque en general las reflexiones suelen ser respecto a los típicos temas que abordan las películas, las series de las que yo les pude hablar aquí, pero a mí me gusta traer otro tipo de reflexión que quizás va como en un segundo plano. Y esa reflexión acerca de Hamlet, y para eso tengo mi apunte aquí, tiene que ver con la relación entre Agnes y su suegra. Sobre todo esto orientado al tema del proceso de parto, de la crianza, y de forma más específica, cómo es que muchas veces se generan situaciones de conflicto entre madres, futuras madres, sus suegras, que también es una reflexión que se puede extrapolar a hombres que se van a convertir o se han convertido en padres con sus suegros también, porque hay algún tipo de desconocimiento respecto a qué es lo que pasa en el entendimiento de la persona al momento de afrontar cierto tipo de situaciones, qué hace que las personas tengan un cierto tipo de expectativas, qué hace que ante cierto tipo de situaciones en las que se generan conflictos suele ser por estar observando que el actuar de la otra persona es distinto al actual que a lo mejor uno tendría desde su posición, considerando que uno viene con toda una historia detrás de crianza, en el caso de las personas que son madre o padres con el propio proceso de parto, de crianza y así sucesivamente. Y cómo es que también el no llegar a algún tipo de consenso, no saber cómo abordar estas situaciones de conflicto, tiene que ver con que muchas veces no se tienen las herramientas para poder parar, observar la situación, hacer un análisis y plantear cierto tipo de preguntas que pueden ser bastante pertinentes y coherentes para poder entender la situación que se está dando, es decir, poder acceder al sistema de creencias y valores respecto a algún tipo de tema en específico de esta persona que está implicada en la situación de conflicto, así como porque a veces reconocer que se está equivocado o equivocada en una situación suele ser difícil. Y para eso les hablo acerca de eso. A modo de spoiler, si tú no has visto la película, retírate de este video. Pero si la has visto, sabrás que en esta película casi todo gira en torno al proceso de duelo por la pérdida de un hijo. No voy a entrar mucho en detalle respecto a eso porque yo creo que la película ya nos ha dado bastante de qué hablar, bastante qué sentir, bastantes emociones y cosas, sensaciones que nos han podido remover, ya sea si hay o no hay hijos en nuestras vidas, como si es que han habido o no casos cercanos de pérdidas de ese estilo dentro de nuestros vínculos como tal. Y también se aborda el aspecto de la pareja, como que yo espero que ustedes se hayan dado cuenta de eso. Yo creo que sí, porque era bastante evidente cómo es que el proceso de la pareja va cambiando dependiendo de los distintos tipos de desafíos que van afrontando, donde al principio es toda la etapa del enamoramiento y donde después suceden una serie de sucesos, valga la redundancia, que a veces llevan a que las parejas se distancien un poco. No digo que siempre tenga que ser así, ¿no? Porque uno siempre ve todo tipo de casos, al menos yo he visto todo tipo de experiencias, parejas que en verdad nunca tienen quiebres como tan potentes o normativos versus lo que uno entiende como normativo, que es lo que supuestamente a las parejas les suele ocurrir con la llegada de los hijos y todo eso.
Pero bueno, en la película queda bastante claro ese cambio y sobre todo considerando que es esta relación de pareja atravesada por un proceso de duelo que es una cosa pero espantosa. Yo creo que las actuaciones son maravillosas. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Me acompaña mi taza, les muestro mi taza. ¿Por qué? Porque yo en los otros videos siempre les mostraba las tazas de mi perro Panqueque, pero lamentablemente no me traje mi taza de Panqueque para acá porque dije, si esta taza se me llega a romper en el avión, voy a sufrir mucho. Así que mi taza está en Concepción, me está esperando para cuando yo vuelva a Chile. Y tengo esta taza que me demoré varios meses en comprarla porque no me decidía y sorbo para el café. Y esta taza me la compré en rebaja de Navidad. Y me encanta, me encanta. Cosas así me hacen feliz. Y cuando ustedes se pregunten, ¿y a tu psicóloga qué le hace feliz? Su taza de oso, su taza. Y tomar café en una taza que le gusta. Entonces, retomando este tema del que les voy a hablar. Claro, la película se centra bastante en este proceso de duelo, de la pérdida del hijo entre estos dos personajes. Y hay elementos que al menos a mí como que me hizo explotar la cabeza. ¿Por qué? Porque en general yo soy una persona bastante observadora en cierto tipo de dinámicas, sobre todo lo que tiene que ver con temáticas de familia y pareja, porque me dedico a eso, por algo también decidirme en esa línea, porque me es muy llamativo y porque independiente de que uno no está trabajando, hay cosas que yo lamentablemente no puedo ignorar, o sea, como que me saltan a la vista ese tipo de señales y esas posibles reflexiones que surgen en torno a ciertos temas, como puede ser la relación entre madres, suegras y así. Y ¿qué hay que considerar de este contexto? Bueno, varias cosas. Primero, si ustedes ya vieron la película se habrán dado cuenta de que Agnes, como futura esposa del hijo de esta suegra, que no me acuerdo el nombre de la suegra, nunca supe si es que de verdad nombraron a la suegra, pero digámosle suegra, la mamá del personaje que hacía Paul Mescal. Entonces tenemos esta madre y esta suegra, y en esta historia la suegra, ya estoy confundiendo los roles, la suegra de Agnes nunca la vio como alguien, digamos, apta o idónea para su hijo. Hay que considerar que en el caso de Agnes, en la familia de la que estaba, su madre había fallecido, su padre se había casado con una nueva persona con la que nunca llegó a tener algún tipo de mayor afinidad como tal, tipo madrastra, madre-hija. Lo digo porque no toda la gente que tiene madrastra tiene mala relación con su madrastra, ya basta de perpetuar estereotipos. Hay gente que es muy buena persona, muy simpática y se lleva muy bien con su hijastro, hijastra, hijas y todo eso. Entonces, pero bueno, dentro de esta película sí se da esto, que no había una muy buena relación. Y hay que considerar que dentro de esta familia Agnes era, si no me equivoco, la hermana mayor. No estoy segura si es la hermana mayor, pero el hermano tiene un hermano y el hermano es el que se hace cargo de las ganancias, de aspectos del trabajo, pensando en el contexto en el que está situada la película, claramente un contexto donde el hombre al parecer era el que heredaba las tierras y ese tipo de cosas, contexto muy... ustedes verán las series y en la película. Y en el caso de Agnes, claro, está todo este estigma, no solamente porque es una persona bastante ligada a la naturaleza y no tiene muchas amistades, y eso en ese contexto es bastante mal visto, como, ¿qué hace ella, la mujer que está en la naturaleza? Estigma así pero brígido. Sumado que además es una mujer que acorda la edad a la que tiene en la película, al parecer, entre comillas, una mujer muy mayor como para poder casarse. Considerando el contexto en el que se sitúa la película y que está a años luz de lo que estamos en el presente, recordar que en esos tiempos, y bueno, a la vuelta de la esquina tampoco han pasado tantos años, se daba mucho esto de que te va a dejar el tren, que ya está muy vieja para casarte, que nadie va a querer estar contigo porque eres vieja. Claro, si uno se fija en la edad que tenía ese personaje Agnes en la película y lo compara con el presente, la verdad es que está en la flor de la vida y no había ningún tipo de impedimento para casarse. Incluso hay gente que en estos tiempos se casa a los 50, 60, 70 años, así que a mí no me vengan con cosas. Nada de que él te pilla el tren y toda la cosa. Ya basta de estigmas. El tema dentro de esto es que, como digo, ella no era muy buen vista a ojos de esta suegra. Me está dando la alergia de nuevo ya, por todo esto que yo les acabo de comentar. Y pasa que este personaje, el hijo de esta suegra, se enamora de Agnes cuando va a hacerle clases a los hermanos de Agnes. Y porque, bueno, este personaje de Paul Mescal era más letrado y le iba a hacer clases a estos niños, a esta casa, para poder saldar una deuda que el padre de este personaje, es decir, la pareja, el esposo de la suegra, estaba teniendo con esta familia. Entonces ahí ellos se conocen en ese contexto, fue algo a primera vista, una conexión y entendimiento muy maravillosa. Ya quisiéramos nosotros algo así, si podemos tenerlo, quién sabe, lo tendré yo, tampoco lo diré.
Y tienen toda esa pasión, se enamoran y deciden casarse. Se casan y que hay que considerar nuevamente el tema de la naturaleza es un tema para esta mujer, para esta chica. En el sentido de que, claro, a ojos de la gente es como casi que la loca que va a la naturaleza, se pierde, tiene su halcón y todo el tema. Pero la gente que no conoce, que es la mayoría de las personas que están ahí, excepto quien se vuelve la pareja, que es Paul Mescal, el actor, casi nadie entiende el trasfondo que tiene para este personaje Agnes la conexión con la naturaleza. Entonces ya con esa base partimos mal. Ya partimos mal en cuanto a la relación entre la madre y la suegra. Digo madre haciendo alusión a Agnes porque madre, o sea, se convierte en madre. Por eso le digo que vamos a hacer la diferencia entre la madre Agnes y suegra. Entonces, ¿qué es lo que pasa bajo este contexto? Como digo, la gente no sabe cuál es el sentido que se le da a la naturaleza. Y para Agnes el personaje tiene todo un significado transgeneracional, lo que va traspasando generaciones, a lo que se ha ido dando de generación en generación. Es decir, que la mamá de Agnes, cuando estaba viva, le transmitía una serie de conocimientos a ella y a sus hermanos respecto a la naturaleza, todo aquello que podría servir de medicina a través de las flores, todo este tipo de la, ¿cómo se llama? Herbolaria, creo que se llama, ¿sí? La mamá se lo va transmitiendo a ella y a los hijos. Y en ese entonces, cuando el papá estaba casado con esta señora, porque esta señora estaba viva, también hablaba acerca de esas cosas, observaba, respetaba. Más que se involucrara tanto, porque eso no lo muestra mucho, sí respetaba mucho que su pareja tuviera esta conexión con la naturaleza y que le traspasara sus conocimientos a sus hijos. Les enseñaba a reconocer aromas y más cosas. Como digo, además de los beneficios medicinales que podían tener estas cosas. Y claro, una vez que fallece esta señora, en una situación bastante catastrófica, Agnes lo vive con mucho dolor. Claramente, a no ser que tú tengas una mala relación o hayas tenido una mala relación con tu madre, probablemente sentirías mucho dolor. Incluso hay personas que tienen malas relaciones con su madre, igual sufren esos procesos de duelo. El tema es que para Agnes es una cosa desastrosa y sumado con que hay una serie de cosas que giran en torno a eso que lo hacen mucho más duro. Y la naturaleza, como digo, tiene un componente muy importante porque es algo, como digo, que se ha traspasado de generación en generación. O sea, de la mamá de Agnes, su propia mamá también le traspasó información y fue esto en cadena. Y al mismo tiempo es de cierta forma una especie de conexión que Agnes puede seguir teniendo con su madre a través de los años. El estar conectado con la naturaleza, el darle un sentido a esa interacción con la naturaleza, cuidar la naturaleza, hacer uso de esta naturaleza, etcétera, etcétera. Y claro, ante los ojos de esta suegra, esta es casi que una cualquiera, casi que una bruja, que considera en esos tiempos que las mujeres tuvieran cierto tipo de conocimiento en medicina también era mal visto. Recomiendo el libro El Calibán y la Bruja por si no lo han leído, muy bueno en ese aspecto, de conocer toda la historia de las mujeres a lo largo de los años y todo lo que ha ido pasando asociado con la quema de brujas y todo eso. Un trabajo bastante potente a nivel histórico. Y entonces, como digo, esta mujer, que se viene a casar con su hijo, casi que la loca del pueblo, y claramente esta señora no se lo toma muy bien. Independiente de que no se lo tome muy bien, el foco no se va en ello, sino en cómo Agnes con su pareja viven esta relación de amor y que la suegra de cierta forma termina aceptando, porque la verdad es que no queda de otra, porque es como nos casamos, no hay nada más que tú puedas hacer, aquí viva el amor. Entonces va pasando el tiempo y van a tener este primer hijo. O sea que si uno ha visto la película, estos dos personajes tienen varios hijos. Tienen una primera hija y después tienen dos hijos que son mellizos o gemelos. ¿Qué pasa? Que aquí empieza a ser más evidente esto de las diferencias y el análisis que yo quiero hacer y que de hecho este análisis que voy a hacer es un poco para contarles qué es lo que yo suelo ver dentro del espacio, ya sea de la terapia de pareja o terapia familiar o incluso en el espacio de la psicoterapia individual en torno a estos temas, donde muchas veces se generan conflictos entre lo que puede ser el proceso de parto, la crianza, temas de cómo se vive y se construye la familia, cuando chocan las visiones de lo que puede ser los miembros de la familia que se está generando versus todas estas expectativas que pueden traer las personas de la familia de origen. En este caso lo centro en la dinámica de Agnes madre y la señora suegra, porque es de las cosas que suele ser muy frecuente, sobre todo cuando hay bebés que vienen en camino que ya nacieron, y que cuando eso no se gestiona muy bien suele ser bastante doloroso para la mayoría de las partes. Pasa entonces que llega este primer parto, un parto, yo no soy experta en proceso de parto, no soy ginecóloga, lo aclaro al tiro ahora ya, entonces saber que hay cierto tipo de temas que yo voy a estar tocando que no voy a estar analizando desde la medicina, ya como para que quede claro.
sino una visión un poco más valórica del sistema de creencias y de lo que para estas personas es importante en esa época y en ese momento dado. Entonces pasa que viene este primer parto, la verdad es que Agnes está embarazada, el embarazo al parecer es bastante normal, bastante saludable, en esos tiempos no había ecografía, nada de esas cosas, y llega el momento de que va a nacer, entonces ella de la casa donde estaba va hacia la naturaleza, va hacia el bosque, y ahí en el bosque da a luz a su primer bebé. Entre medio el hermano dice, pero ¿qué mi chica estás haciendo en el bosque? Porque independiente de la conexión con la naturaleza, se sabe que los partos se dan en la casa, con partera y todo eso. La cosa es que el hermano va, la apoya, llega el esposo y también está como un poquitín impactado por la situación de la naturaleza, pero lo respeta y este bebé nace súper bien, súper sano, todos contentos al respecto. Ahí es muy interesante porque algo que no se le dio tanto énfasis, probablemente hay gente que va a hacer más este análisis, es que yo encontré demasiado interesante, demasiado envolvente, demasiado, no sé, yo estaba extasiada ya viendo la película, que este personaje de Paul Mescal observa esta naturaleza y de cierta forma hay como un no entiendo, sí entiendo, respeto, te respeto. Es como que la naturaleza fuera un tercero. Yo eso lo encontré maravilloso y es increíble como este personaje yo veía que habían cosas que observaba y que de verdad le generaban dudas, como esta naturaleza de verdad tiene vida, es como, por eso digo que es como un tercer personaje. Y bueno, todo sale súper bien con este parto. Nada que decir, ya la guagua está nacida, aparecen los abuelos, todos contentos. En paralelo hay que considerar que el abuelo de este bebé, es decir, el padre del personaje de Paul Mescal, era una persona que era bastante violenta con este personaje de Paul Mescal. Entonces él le dice, sabes que tú no me vas a volver a pegar nunca más, porque le pegaba muchas veces, le pone sus límites al punto de que se sabe más adelante que este mismo hijo trata de restringir el tipo de contacto que sus hijos, porque después nacen más hijos, puedan tener con esta persona. Bastante interesante porque también hay otro elemento del que no vamos a hablar, que es cómo a veces se quieren cortar estos traumas generacionales de la violencia como tal, y este personaje lo hace y lo hace bien firme. Y a mí me dio un gusto, una satisfacción, dije, bien, miércoles, nada que anden pegando a los niños. Aquí estamos pro derechos de los niños, así que no me hagan con cosas. Entonces pasa, como digo, que este bebé va creciendo y después entre el amor, la pasión, está la posibilidad de que este tipo se vaya a trabajar a Londres, a la ciudad, pero todavía no están muy seguros, pero la naturaleza nos gusta, yo no quiero como Agnes que me alejen de mi naturaleza, ya ok, entre toda la pasión y todo el tema pasa que queda embarazada nuevamente y vienen 2 bebés en camino. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que ahí se empieza a concretar específicamente el tema de que este personaje vaya a la ciudad. ¿Por qué va a la ciudad? Para buscar mejores oportunidades, porque Agnes está observando que dentro del contexto en el que están se está perdiendo su talento, su intelecto. Él se dedicaba a escribir cosas, obras de teatro y demás, entonces dice, sí, está bien que tú te vayas. Eso yo lo encontré muy potente y eso es una reflexión para otro tema que tiene que ver con cómo muchas veces estando en pareja el apoyar a un otro en algún tipo de proyecto puede implicar una toma de distancia, puede implicar un cierto grado de sacrificio para uno de los miembros de la pareja y cómo puede que eso se vuelva algo muy difícil cuando no se gestiona muy bien. Puede tornarse difícil cuando una de las partes no entiende realmente qué es lo que motiva a que esta persona quiera seguir algún tipo de sueño. Es interesante ver, al menos lo que yo observo, cuando muchas veces hay personas que suelen ser más egoístas desde el miedo, muchas veces no porque alguien quiera ser mala persona, desde el miedo y coartan un poco la posibilidad de surgir, de explorar proyectos, pensando que el explorar esos proyectos va a implicar que necesariamente estas personas se distancien, hay algún tipo de corte de vínculo, o porque a veces simplemente no se sabe cómo gestionar con celos, ansiedad, angustia, con ver al otro que pueda hacer otras cosas más allá de estar con nosotros en pareja. Eso es un tema bastante interesante, como digo, puede ser algo ver más adelante, que quizás me gustaría analizarlo con otra película. Hay una que me interesa ver, que no me acuerdo cómo se llama, pero actúa, me pica la nariz, actúa este personaje, hay una película, no sé si está en Netflix o qué, pero es de una pareja que trabajan en lo mismo y donde se cree que van a ascender al hombre, pero al final terminan ascendiendo a la mujer en la relación y parece que se empiezan a sabotear y como que empieza toda una relación bastante tensa. Me interesaría ver esa película, quizás si es que la llego a ver me gustaría hacer un análisis de esa dinámica, porque como digo, esto de los proyectos personales, el permitir que tu pareja desarrolle un proyecto personal cuando tú estás en tu otro proyecto personal o tienes un proyecto en conjunto, no siempre es fácil de gestionar. Hay parejas a las que se les da muy bien, no hay ningún problema, pero otras parejas que lo viven bastante fatal y eso, como digo, puede tener que ver con muchas cosas y eso me parece muy interesante. La cosa es que volviendo a esta película,
estos personajes deciden eso como pareja: sí, tú te vas a ir para allá, tú quédate tranquilo, yo estoy embarazada, entonces tú te vas a tu proyecto, yo te espero aquí, estamos con los posibles niños que van a nacer y todo el tema. Pasa eso y este personaje se va a la ciudad, se va. Sorbito para el café. Se va a la ciudad y pasa que bueno, avanza el proceso de embarazo, Agnes está súper bien, convive con esta suegra, tienen como criadas o personas que se encargan de ciertas cosas. Y llega el momento del parto. Creo que un poquito antes se sabe que este parto puede ser un tanto riesgoso, de lo que yo alcancé a entender, por el hecho de que venían dos, por lo tanto se asumía en esos tiempos que era un poco más difícil de que parto natural con un solo bebé. En esos años no había cesárea, por lo que aparece en ese contexto. Anestesia ni hablar. y llega el momento de este proceso de parto, y mientras este proceso de parto empieza a activarse, que de hecho en ese momento no se sabía que venían dos bebés, esto lo dije yo, pero venía un solo bebé, se pensaba que era un solo bebé y eran dos. Viene todo un proceso bastante complejo, porque no recuerdo bien si es que había algo así como mucha lluvia. Sí, había mucha lluvia y el pueblo estaba rodeado con harto barro, harta tierra, entonces ustedes sabrán que cuando viene esta lluvia, que cuando los niveles de la lluvia son más elevados y a veces hay ciudades o pueblos que no están tan preparados, suelen ocurrir cosas como aluviones. En Chile hemos conocido varios aluviones en el norte, no es novedad, y si no, bueno, ustedes van y ven la película y se acuerdan y revisan esa escena. Pasa entonces que en ese contexto está quedando la embarrada afuera, si tú abrías la puerta, literalmente casi que el barro avanzaba horrible, y en esta situación Agnes se ve ante la necesidad de ir a la naturaleza, de ir al bosque, porque nuevamente ella había tenido su bebé en la naturaleza, en el bosque, era lo que ella veía con un cierto grado de simbolismo, de importancia. Por lo que yo entiendo, también ella ve la naturaleza como un espacio seguro, lo ve como un tercero, como un ente, algo que de alguna forma protege, cuida, sana también. Entonces, nuevamente es coherente que ella haya querido ir al bosque para tener a su bebé dentro de ese contexto, considerando que la vez anterior lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Que racionalmente en ese contexto, que ella saliera de esa casa era bastante peligroso, porque como digo, el pueblo se estaba inundando, el barro era horrible, era riesgoso ir hacia el bosque. En segundo lugar, al parecer, por lo que se ve en ese contexto, el embarazo empieza a ponerse un poco complejo con los dolores, parece que son dolores más fuertes, contracciones más fuertes versus el parto anterior. O sea, hay algo que se siente distinto, ella siente que hay algo distinto, hay algo que anda mal, y por lo mismo necesita ir rápidamente llegar a la naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos por otro lado la visión de la señora suegra, que es una visión totalmente contraria, recordando estos antecedentes donde esta nuera originalmente era como la nuera loca, ligada a la naturaleza, media bruja para sus cosas, que no tenía mucho entendimiento de cierto tipo de cosas, no había mucho entendimiento, nunca mostraron que en ese contexto hubieran conversaciones que permitieran dar a conocer el punto de vista de la otra, experiencias de vida. No se daban esas conversaciones suegra y esposa, que hay muchas personas que sí tienen al momento en que forman familia con alguien. Contar historias de vida y cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que pasa con esa situación? Que claro, bajo este contexto donde teníamos todo antecedente de lo que pensaba la suegra sobre Agnes, hay que sumarle que está viendo a esta persona, a esta mujer que va a entrar en labor de parto, y que a ojos de esta persona prácticamente es una persona que está totalmente desquiciada y loca, que quiere exponerse al barro, a la naturaleza, a tener a su hijo o hija, o quizás qué tipo de bebé venía, en un contexto totalmente peligroso, donde iba a estar sola, donde no iba a haber nadie que pudiera ayudarla. O sea, claramente desde la visión de la suegra esto es una cosa totalmente desquiciada. Sumado también que, como digo, esto de andar teniendo los bebés en la naturaleza lo veía muy mal, casi como de animalito, una cosa así. Entonces son una serie de cosas que van influyendo en esta visión, pero sobre todo el tema de la preocupación por el posible estado de salud, ya sea de estos bebés, o si por necesitar ayuda o algo así. Entonces, cuando ve a Agnes que intenta salir, esta señora claramente la empieza a gritar, la empieza a retener, llama a las otras mujeres que estaban dentro de la casa, probablemente una partera, para que ayude, y empieza todo un forcejeo en el que empieza la labor de parto, donde Agnes empieza a tener a su bebé, empieza a gritar, una escena extremadamente realista.
y entre medio, como digo, forcejeando porque Agnes insistía en salir de la casa para ir a atender a su bebé a la naturaleza. O sea, la escena es, no sé, a mí me tenía con los pelos de punta, me tenía toda nerviosa porque decía, ay, ojalá que nazca ese bebé sano. Y bien, y ocurre que nace este bebé, ya, ella sigue y después empiezan nuevas contracciones, empieza este nuevo bebé y pasa que entre medio, claro, la situación catastrófica es que Agnes grita como desesperada el tema de la naturaleza y además da cierto tipo de significado, es decir, que por no poder estar dando a luz en la naturaleza eso va a ser negativo para el bebé. O sea, hay todo, como digo, una serie, o sea, están pasando muchas cosas, pasan muchas cosas en esa escena a nivel de sentidos, análisis y cosas, posibles malos augurios, como dicen por ahí, y más cosas. Y viene este segundo labor de parto y este bebé no llora, no reacciona y empiezan las culpas, empiezan a dar a entender que claro, como yo no lo di en la naturaleza, está pasando esto, casi como un castigo, es algo muy malo, que no se da de la forma como lo estoy diciendo yo verbalmente, porque es una escena que pasa demasiado rápida, pero se da a entender eso, que palos iban y venían dentro de ese contexto. Y bueno, dentro de este contexto al final lo positivo es que estos dos bebés nacen vivos y son, no sé si eran mellizos o gemelos. ¿Por qué les describo esa escena? Porque claro, en esa situación viene el choque de dos contextos, dos realidades. De uno es como lo que para mí es importante para mi proceso de parto, porque es algo que se ha dado a nivel generacional, es algo con lo que yo me siento familiarizada, es algo que para mí es importante y tiene un sentido, y hasta qué punto se me respeta eso, considerando que la visión que tiene esta otra persona es que esto es totalmente alocado. Y bueno, no vamos a ignorar el hecho de que sí era necesario tener el tema de las parteras, porque al parecer era un parto complejo. Yo no soy ginecóloga, no soy matrona, pero en base a lo que observé me hacía sentido que la señora quisiera que hubiera más personas, más manos como para ayudar y todo el tema. Entonces, claro, es lo complejo y que es algo que se puede extrapolar al contexto de la realidad, que es algo que a mí me toca ver. Muchas personas que a veces dicen, yo quiero parto natural, quiero cesárea, pero mi suegra dice ABC, no sé qué, y al final es como, loco, es tu cuerpo. Como que en verdad suena un poco mala onda, pero es como, señora, yo entiendo, pero es como, es el cuerpo de esta persona, es el dinero de esta persona. Como que es su proceso cómo quiere decidir vivir el parto o no. Y lo otro que no es menor, considerando como la diferencia del contexto de la película y el contexto presente. En Chile, por lo que yo entiendo, está bastante normado toda la cantidad de controles que las mujeres tienen que tener, o personas gestantes que tienen que tener el proceso de embarazo. Entonces, hay una serie de informaciones guiadas por otros profesionales que claramente, en el mejor de los casos, están a disposición de esa persona que está gestando, del cuidado de ese futuro bebé que puedan hacer. Por ende, yo a veces pienso, obviamente me puedo equivocar, pero es lo que también muchas personas plantean, que si te están planteando un cierto tipo de forma de parir, tiene sentido en base a lo que estas personas saben en cuanto al avance de la ciencia. Y hay otros casos, como puede ser en un contexto clínico hospital y así, como en otro tipo de contextos, si hay complicaciones, por algo se hace cesárea y no se hace parto natural, evalúan temas de riesgo de la madre y una serie de cosas donde incluso hay situaciones donde a pesar de eso la persona que está gestando dice, yo quiero tener mi hijo en otro contexto. Y en estos tiempos esos contextos están, no sé si llamarlo normados, pero hay personas que tienen el conocimiento para acompañar ese otro tipo de formas de parir y así. Que con sus mayores o menores recomendaciones, como esto del tema de cuando quieren tener los partos en las casas, que hay gente que tiene sus visiones pro, sus visiones en contra. Yo, como digo, no me meto ahí en cuanto a las especificaciones porque eso es lo que se ve caso a caso por lo que entiendo, pero cuando he hablado con profesionales de la salud me explican que hay ciertas cosas que se recomiendan más debido a temas, no sé, que se han evaluado temas estadísticos, temas de salubridad y una serie de cosas, pero incluso en aquellos casos de esas personas que quieren tener otro tipo de partos, por lo que entiendo, y también depende, sé, por este tema de que no podemos ignorar dependiendo de la situación en la que tú te encuentras, es que a veces hay cosas que se pueden adaptar o se pueden contar con ciertos profesionales, hay un cierto tipo de seguimiento y así como para tenerlo en consideración. Pero claro, en este contexto era muy distinto porque está hace bastantes años atrás que está situada la película. El tema de esto es que claro, viene este choque y es súper complejo porque en esa situación tan tensa, ¿cómo haces ver? ¿Cómo yo decía, cómo la suegra le logra hacer ver a Agnes que a lo mejor no estoy, bueno, una parte es como me niego al tema de la naturaleza porque lo encuentro una cosa descabellada, te encuentro loca y todo, pero dejando de lado todo lo que yo puedo pensar respecto a la naturaleza, aquí tenemos un punto en común y eso es a lo que quiero llegar. Hay un punto en común y que es que ambas partes tienen miedo. Si se fijan en esa situación de descripción, ambas partes tienen miedo, tanto Agnes como la suegra tienen miedo.
Y ese es el punto en común que ellas no logran ver porque están cada una situadas desde todo su marco de referencia, su sistema de creencias y valores. Cada una tiene sus expectativas de cómo Agnes va a vivir su propio proceso de parto, cómo la suegra espera que Agnes tenga el proceso de parto en un contexto dado, porque además hay que sumarle porque claro, ella es la esposa de mi hijo y además mi hijo está lejos, entonces es bastante complejo, como digo, cómo se unifica eso. En algunas situaciones eso es viable, uno lo suele ver en espacios de terapia, en otros contextos es bastante difícil porque las personas suelen ser más rígidas en eso. Pero esto del punto en común es súper importante. Hago hincapié en eso. Porque, bueno, hay contextos en los que no hay punto en común y es difícil llegarlos, sí, pueden haber, pero la mayoría de los casos que yo suelo ver es que sí hay esos puntos en común. Y en el caso de estas dos personas, si hubiera sido algún tipo de, no sé, parto programado, se podrían haber planteado puntos de encuentro, donde uno podría haber pensado, y que aún así estas personas podrían no haber querido ceder, y es válido, y quizás hubiera tenido más realce quien iba a tener este bebé, que era Agnes y no la suegra. Pero quizás en el caso de la suegra priorizar aspectos de salud, salubridad, preocupación y cosas así, cierto tipo de cuidados para el bebé que nacía y todo el tema. Pero el punto en común es relevante porque te permite ver que no es que ambas personas estén queriendo llevarse mal porque sí, sino que están actuando desde un marco de referencia que es distinto, pero tienen ese punto en común que de alguna forma, si se, como digo, hubiera sido a lo mejor un parto programado, se podría haber planteado al punto de llegar a un punto en común. A veces hay gente que no quiere llegar a puntos en común, claro, en el caso de Agnes que está teniendo su bebé, claro, yo creo que también uno tiene que decir quién es uno para decir en qué contextos tienen que haber puntos en común. No soy nadie, en algunos casos hay gente que desea buscar esos puntos en común y otra gente que no, como decir, en mi embarazo yo hago lo que quiero con eso. Y está bien, es tu embarazo, sinceramente. Pero hay otra gente que dice, sí, pero bueno, voy a quizás transada porque igual quizás para mi pareja es importante, porque su mamá, ok. Pero aquí al parecer, a no ser que se haya dado fuera de la película, pero no se vio en la película no se ve que ellos hablan acerca de cómo va a ser el proceso de parto, no hay de parte del personaje que es el marido un cuestionamiento respecto a, en el pasado tú tuviste este bebé en la naturaleza, ¿quieres ahora hacerlo de la misma forma? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo nos vamos a preparar considerando que yo estoy lejos? No hubo ese tipo de conversaciones. Porque todo giraba en torno a que él se fuera a esta ciudad a trabajar y al parecer tampoco hubo algún tipo de conversación entre ella y la suegra, que nuevamente bajo ese contexto no es raro, pero que en el mejor de los casos ojalá tener ese tipo de conversación en el presente y es lo que uno a la gente le suele recomendar y se ve muchas veces que eso permite reducir la probabilidad, no eliminar del todo que no hayan conflictos, no, porque uno nunca tiene cómo saber cómo la gente reacciona en esas situaciones críticas, pero sí a modo de anticipar cierto tipo de posibles cosas que pueden generar roce. Entonces, como digo, el punto en común era la preocupación que ambos tenían respecto a que ella sobreviviera como madre y que al mismo tiempo estos bebés pudieran nacer de la mejor manera posible para evitar complicaciones posteriores. Pasa entonces que uno podría haber planteado, bueno, y si hubiera habido algún tipo de punto en común, a lo mejor se había planteado en qué condiciones, como digo, tendrá este bebé, a lo mejor se hubieran preparado para llevarla antes a lo mejor a la naturaleza. Quizá yo en mi mente pensaba y decía, ¿cómo podría haber sido esto? O sea, considerando que estaba lloviendo con ese nivel de fuerza y con esa cantidad de milímetros que en esos años claramente no podían medir, o quizás sí, me equivoco, porque no sé en qué año empezaron a saber cómo calcular lo de las precipitaciones. Pero bueno, creo que buscaré esa información. A mí me pasa eso de repente que pienso como en alguna idea y como necesito saber esa información. Ahora no voy a estar tranquila hasta saberlo, cuando se inventó eso. Pero bueno, yo me imaginaba y decía, a lo mejor se podrían haber preparado con tiempo y si ya sabes que esta persona quiere tener a su hijo en la naturaleza. Y la verdad es que es su bebé, es su propio proceso, como que, loco, déjala. Bajo cierto tipo de resguardo, en ese contexto. Y podría haber sido, a lo mejor podríamos habernos ido una semana antes a preparar, o 5 días antes, no sé, una semana antes, sí, en verdad sí, a preparar en qué contexto tú vas a tener, si lo tuviste en X parte, en ese hoyo que estaba en la tierra, a lo mejor un poquito más al lado vamos a hacer algún tipo de carpa, algo, no sé. A mí sí me ocurren esas cosas, claramente a él no se le ocurren, y si se le hubiera ocurrido en la película sería distinta. Pero podría haber sido algo intermedio, cosa de también tener a la partera ahí, tener a las otras personas, etcétera, etcétera. Prepararse para ese contexto. Otra cosa que no es menor en esta situación que yo les describo es que tienen preocupaciones que también están bastante ligadas. Si no me equivoco, en el caso de la mamá de Agnes, ella creo que había perdido un bebé. Entonces, claro, había ese antecedente, o no sé si era de ella o un poquito más arriba a nivel generacional, pero había esta preocupación y porque había también una sensación de instinto de que uno de los bebés, el segundo sobre todo, venía mal.
Y lo loco también de esta conexión es que en el caso de la suegra, un punto que se ve después, es que de cierta forma la suegra, en esa preocupación y lo que hace y que insiste que Agnes tenga a su bebé ahí, también está ligado a una propia pérdida que ella había tenido. No sé si fue 1 o 2 bebés, pero ella perdió bebés y tuvo más hijos y fallecieron. Entonces, también esta visión que podría haberse visto como súper, la vieja pesada, que tiene mala voluntad y todo el tema, estaba atravesada por duelos que al parecer no estaban muy elaborados. Y cuando digo que no estaban muy elaborados, bueno, no se especifica tanto, no es como que la señora ande llorando por los rincones, no se sabe respecto a esta situación, pero a ella le cuesta hablar acerca de eso y en la forma como al momento en que se habla de la pérdida, cuando ella habla con la nieta mayor acerca de la pérdida, ya cuando pasa más tiempo en la película, pasan los años, se identifica, al menos yo me di cuenta de que había un grado de emocionalidad bastante potente en las palabras que decía esta suegra. Entonces, bajo esa misma situación, nuevamente, lo que pasa en esa situación que es tan potente a nivel de parto está teñida por muchas cosas la atraviesan y el proceso de duelo de hijos no nacidos o hijos que fallecieron en el caso de la suegra estaban ahí. Y por lo que yo vi había un poco de miedo, angustia de que Agnes no viviera lo mismo. Yo lo estoy poniendo en palabras de esa forma, la señora nunca lo explicitó, pero en un contexto yo podría pensar, en un contexto de terapia familiar habría sido súper interesante, al menos a mí me parece interesante estas cosas, habría sido súper interesante el poder conocer un poco cuál era el punto de vista de esta suegra, de haber entendido de cómo o qué tanto de esos procesos de duelo internos, de los fallecimientos, las pérdidas de sus propios hijos, estaban implicados emocionalmente en esa insistencia de que el parto se llevara de esa forma, como ella quería. Y bastante interesante porque también bajo esta misma experiencia de haber perdido hijos, también no quiero decir la palabra condiciona, pero la predispone en otro tipo de situaciones futuras que vive con Agnes también, mientras su hijo no está y su hijo está lejos, en relación a la crianza y esas cosas, lo hace con un cierto tipo de forma de acercarse, con un cierto tipo de acercamiento específico que está evidentemente mediado por sus propios miedos, posibles anticipaciones y cosas que ella vivió de sus propios duelos. Entonces es bien interesante eso porque yo podría pensar en ese contexto, haber sabido su terapia familiar, uno podría revisar eso y poder hacer mucho más evidente esa conexión, hacer mucho más evidente ese punto de encuentro respecto a esto que estaban viviendo ambas. Quizás en Agnes podría haber generado un cierto grado mayor de empatía respecto a la suegra, que no necesariamente puede o podría haber incidido en algún tipo de acción que ella pudo tomar después, no necesariamente, pero sí le podría haber permitido a lo mejor verla de una forma distinta. No tampoco como una segunda madre ni nada, porque ella tenía su propia madre que había fallecido y no le pasó con su madrastra y tampoco había mucha disposición de hacerlo o vivir como una segunda madre a su suegra, pero sí podrían quizás haber mejorado las relaciones interpersonales entre ellas. Sorbo para el café. Entonces eso es bien interesante. O sea, quiero que se queden con la importancia que tiene el buscar puntos de encuentro que a veces son difíciles de encontrar porque no se tienen las herramientas, no se ha hecho un análisis más allá y a veces la gente está muy cerrada a la situación de conflicto y tampoco tiene disposición a decir ¿qué hará que esta persona esté reaccionando de esta forma? ¿Cómo yo estaré influyendo en que la persona tenga ese tipo de reacción y me diga estas cosas? Entiendo que hay un aspecto que es individual de la historia de la persona, pero yo también estoy en esa interacción. De alguna forma yo estoy impactando, ya sea de forma más o menos directa o indirecta, más o menos consciente, pero si no me hago esa pregunta de ¿habrá lo que yo esté haciendo de una forma que quizás no sea la más adecuada? Vuelve mucho más complejo el poder generar esos puntos de encuentro, encontrarlos al final, encontrar esos puntos de encuentro. Y tenemos otro aspecto no menor que también quiero abordar, y ya con esto voy cerrando el video de hoy, que tiene que ver con el rol de este marido que está lejos, que es algo que suelo ver bastante en contexto de terapia de pareja, terapia familiar y cuando hay personas en psicoterapia individual que plantean problemáticas en torno a límites con las familias de origen, falta de entendimiento de parte de la pareja en cuanto a cierto tipo de procesos de crianza, de embarazo y así. Y tiene que ver con que muchas veces por las cosas de la vida, por las situaciones en las que estamos, se nos olvida el grado de relevancia que podemos tener en la dinámica al momento de mediar o al momento en que se generan vínculos entre quien es nuestra pareja y miembros de nuestra familia de origen. Y en este contexto de la película queda bastante claro que hay que considerar que no había teléfono como hay en estos tiempos, no había videollamada, era todo mucho más difícil el tema de la comunicación en el contexto de la película, pero pasa que este personaje está en la ciudad
para buscar una mejor vida, para poder explorar a nivel intelectual, para poder explorar a nivel creativo, dejando a su esposa y sus hijos, que estaban a punto de nacer y todo el tema, que después nacen y van creciendo, en este contexto más de campo, es decir, dejando a la pareja en el contexto de campo junto a la suegra. Entendiendo que era por un beneficio mayor, se plantea que en algún momento la familia se vaya a Londres y todo el tema. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con eso? Que al menos no se muestra en la película, que entiendo por qué no se muestra en la película, porque está orientada todo lo que viene después, que este proceso de duelo en torno a un fallecimiento de los hijos y así. Pero no hay algo que a lo mejor a mí me hubiera gustado ver, que a mí me gusta ver estas cosas como ustedes se han dado cuenta, y me gustaría que haya alguna película donde pueda haber algo como eso, debe haber. Pero me hubiera gustado que se mostrara, por ejemplo, algún tipo de conversación, que no venía al caso para la trama, pero se entiende, respecto a tener a este marido con un rol mucho más activo, es decir, ya nuevamente tú tuviste en el pasado a nuestro bebé, la naturaleza, cómo lo van a hacer ahora, qué vamos a hacer con la posición que tenga mi mamá, qué podemos hacer con eso, verse mucho más implicado, porque cuando eso no ocurre, después pasan cosas que son bastante frecuentes en el espacio de la terapia, y es que a veces hay sensación de no haber sido visto, no haber sido considerado, por estar colocando atención y energía en otros aspectos. Y eso pasa cuando hay personas que, ya sea por trabajo, tienen que viajar, están en otra ciudad. A veces el no preguntar o que no se les ocurra de repente problematizar cierto tipo de cosas aumenta la probabilidad de que haya momentos en los que una de las partes se pueda sentir a solas. Y es muy frecuente, lamentablemente, en contextos de embarazo, en contextos de gestación, muchas personas gestantes que plantean sentirse solas ante cierto tipo de experiencias, que tiene bastante sentido considerando que es esa la persona que está gestando, que vive todos estos cambios y experiencias que la otra persona que decide no gestar porque no puede biológicamente, porque no quiere, dependiendo del tipo de pareja que pueda haber, no va a experimentar, pero sí se puede informar y sí puede entender ciertas cosas que a veces la gente no hace y de las que se podría ahorrar problema, como decir, hoy si yo aprendo o mi pareja va a gestar y va a tener un bebé, ojalá ponerse a averiguar acerca de cuáles son esos cambios hormonales, qué es lo que suele ser frecuente, cuáles son los miedos o preocupaciones que las personas suelen tener. Yo sé que esto yo lo digo desde una posición donde podría quizás en el mejor de los casos hacerme ese tipo de preguntas, porque también he podido acceder a la experiencia de las personas donde veo que la gente, por no preguntarse esas cosas, no se acompaña, se siente sola y hay conflictos, pero también entiendo que hay contextos donde efectivamente es mucho más difícil informarse, la gente no sabe dónde informarse, porque ahora también hay tanta información libre que uno no sabe realmente qué creer. A veces no hay tiempo o no se le quiere dar el tiempo a averiguar porque a lo mejor se considera que como no soy la persona gestante no me tengo que involucrar, un grave error. O a veces simplemente no dan los tiempos por el trabajo. No todos viven los mismos tiempos. Hay gente que tiene precariedad laboral, horarios de jornada muy muy extensos, que claramente hace que sea mucho más difícil averiguar. Claramente hay excepciones, sí, yo he visto de todo en esta vida, pero tampoco podemos generalizar la experiencia en torno a eso. El tema es que este personaje no se involucra más allá. Tampoco es como que Agnes le dé a entender que él se tiene que involucrar, tampoco le explica, no hace ese rol de traductora tampoco. Alguien tendría que plantearse por qué tendrías que traducir, sí, es totalmente válido, no tienes por qué andar traduciendo las cosas a tu pareja, pero al final ninguno de los dos plantea como quiero que te impliques más en esto, quiero que hagas tal y tal cosa, no tenían las herramientas. Y lo quería plantear, pero como digo, es algo que suele generar problemas, donde una de las partes cree que hay muchas cosas en las que no se tiene que implicar. Y no es que esto de tener que implicarse sea porque, es obligación hacerlo, sino que, por lo que he visto en general, las veces que la persona plantea es que tú no te preguntas tal cosa, en vez de irse a la defensiva, lo ideal sería como, ya, obviamente me siento criticado o criticada, no me gusta estar en esta situación. Entonces, bueno, trataré de averiguar información. Mucha gente se queda desde el visibilizar a lo que está pasando y no toman acción, porque no se les ocurre, ya bueno, eso es más complejo. O hay gente que simplemente no quiere hacer el esfuerzo, pero tampoco lo reconoce. Y son temas bastante complejos, pero la enseñanza, como por decirlo de cierta forma, que me gustaría que es con la que se queden en ese contexto, es que ojalá implicarse en estos procesos, anticipar cierto tipo de cosas. Si hay cosas que se nos pasaron, plantearnos con una postura de curiosidad, de no saber que había que implicarse y que se lamenta y que se valida y que se buscarán herramientas al respecto. Porque de las cosas que yo suelo más ver en estos espacios y quizás cosas que he visto en gente cercana o que he visto a lo mejor en mi propia vida, es que a veces eso que genera más frustración no es que la persona
intente hacer algo torpemente y que le resulte torpe, sino muchas veces el no hacer nada. El no hacer nada y dar a entender que se decide no hacer nada y eso a veces suele ser mucho más dañino que lo que se hace torpemente. Entonces, eso es como moraleja, no sé si moraleja, enseñanza, pero es algo que a mí me hubiera gustado ver en la serie y creo que quizás esa implicancia distinta habría servido también para lo que estos personajes experimentaron después. Experiencia que experimentaron, valga la redundancia, de la que nadie está preparado ni preparada, que es la pérdida de un hijo. Una cosa muy, muy compleja. Yo creo que es algo que las personas que lo han vivido solamente lo entienden en carne propia. Uno siempre este tipo de cosas y un poco también las reflexiones que yo les he hecho anteriormente, que uno claramente acompaña desde el conocimiento, desde la teoría y que es lo que corresponde, porque yo no tendría por qué acompañar desde mi propia emocionalidad, pero solamente podemos acceder a eso en base al relato. Y como digo, nadie está preparado para ese tipo de cosas, son cosas muy fuertes, pero también en esos procesos es que suele ser difícil gestionar porque a nadie se le enseña, como les digo, y también genera muchas veces distanciamiento entre las personas cuando a veces no se reconoce algo tan simple y no por eso más fácil decir no sé cómo gestionar lo que está pasando, pero no quiero alejarme de ti, busquemos ayuda. Entonces, dicho esto, con esta reflexión, espero que se haya entendido mi punto, sobre todo el tema de cómo a veces en cierto tipo de discusión, en estos temas que son tan delicados, pueden haber puntos de encuentro. A veces el querer o intentar buscar puntos de encuentro pueden ayudar a reducir en algunos contextos algún grado de conflicto. También es comprensible que a veces no se quiera buscar esos puntos de encuentro, porque a veces pasan muchas cosas, hay mucha agua bajo el puente, como dicen por ahí. Cuando yo suelo recibir a las personas en estos espacios, generalmente no hay mucha disposición porque ya han pasado muchas cosas, ya ha habido mucho intento previo de poder generar esos puntos de encuentro y claramente es mucho más difícil generar esos puntos de encuentro cuando la otra parte o la otra persona que está implicada está totalmente cerrada. Entonces, ¿quién sabe en qué posición están ustedes en estos momentos? Yo no lo sé porque me escuchan personas de distintos lugares y desde distintas vivencias, pero espero que al menos este video les haya gustado. Yo les recomiendo esta película, es muy bonita, unas actuaciones increíbles. Me encanta que Agnes, el personaje, o sea, la actriz, haya ganado todos esos premios, porque la verdad es que, no sé, yo estaba impactada con las con las actuaciones. Yo esa película la vi para mi cumpleaños, el 29 de enero, y me dio risa porque mis compañeros del máster me decían, ¿por qué te hiciste ese daño? ¿Por qué te pusiste a ver esa película? ¿Podrías haber visto Zootopia en tu cumpleaños? No, quisiste ver Hamlet y sufrir. Bueno, sí, así soy yo. y eso, así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Iba a decir que livianito, pero estos temas en general no son muy livianos. A mí me apasiona hacer estas observaciones, me gusta mucho. Ya después una cosa en la vida privada es otra cosa, pero uno lo intenta. Espero que les haya servido de algo, que haya sido entretenido, que se hayan deleitado con mi taza de oso. Y ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo. ¿Quién sabe en qué voy a estar cuando nos veamos en el próximo video? Porque como yo les digo, yo grabo estas cosas con meses de anticipación para después tener las cosas editadas y aliviarme la carga. Así que, quién sabe, a lo mejor tengo el pelo corto en el próximo video, a lo mejor no. Who knows, como dicen por ahí. Pero lo que sí está seguro es que al menos yo estoy grabando esto desde Sevilla, me queda para rato el máster y nada, con muchas ganas de seguir grabándoles videos y reflexionando acerca de eso, porque sé que en el fondo al menos a una persona le llega y con que eso ocurra yo ya soy feliz, ya aporté mi grano de arena. Dicho esto, entonces nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Cuídense mucho, adiós.